Tal vez suene a trivia, pero ¿sabe qué es eso que algunos llaman Juanita, otros Rosa María, y algunos más refinados Mary Jane? Bueno, si todavía no aceita la máquina, también se le conoce como alfalfa, verdolaga, orégano, y por si todavía no agarra el avión para seguir con la misma jerga, sus nombres más conocidos son hierba, ganja, mota, cannabis. Me imagino que ya adivinó. Nos referimos a la marihuana. Tan solo en México se dice que hay unos 1000 nombres para la marihuana, y estamos seguros que en su región también tienen diferentes maneras de nombrarla. Pero lo que aquí nos interesa no es asunto de léxico, sino una cuestión legal. Nos referimos a la lucha en favor de la legalización de la marihuana, un tema que aún en países donde ya se han hecho modificaciones en cuanto a su prohibición, sigue siendo motivo de controversia. El asunto es complejo porque la marihuana, además de tener infinidad de nombres, también existe en más de 2.500 variedades. Imagínense, algunas de ellas se usan en la industria textil, así que por si las dudas, revise la etiqueta de su ropa. Pero no se preocupe, su uso en esa industria es legal. La controversia gira mayormente en torno a aquellas variedades que contienen un alto porcentaje de un compuesto químico, en particular el THC o tetrahidrocannabinol, que es, por cierto, el componente psicoactivo o psicotrópico de la planta del cannabis. ¿Cuáles son los fines reales que mueven los esfuerzos por la legalización de una droga que hasta hace poco tiempo era prohibida a nivel mundial? ¿Estamos hablando de un paso que será de beneficio para la humanidad o que persigue intereses mezquinos que a la larga pueden resultar perjudiciales? Y dado que ya muchos países se están moviendo hacia su regulación, ¿cómo debemos prepararnos los creyentes para responder a las preguntas de aquellos que buscan nuestro consejo y orientación al respecto? Legalmente turbia, la legalización de la marihuana es el tema de hoy en La Vida Ahora. Gracias por tu sintonía y, por supuesto, aparte de darte la bienvenida, queremos que continúes aquí en La Vida Ahora, el programa internacional de la televisión. Te damos nuestra más cordial bienvenida. Legalmente turbia, la legalización de la marihuana. Es el tema de hoy en La Vida Ahora. Este es un asunto en el que la opinión favorable de figuras públicas del mundo del espectáculo y la política influye enormemente en la percepción pública. Pero ¿qué tanto conoce la gente de este asunto y qué tanto le importa? Pues creo que es una apertura para las mentes cerradas en este país. Creo que todavía a la legalización tiene mucho camino, porque aparte sí está aprobada por el Congreso, pero todavía tiene un estigma social. Es bueno, yo creo, aplaudo la legalización de la cannabis como uso lúdico, no solo es para uso recreativo. Con la marihuana se puede hacer papel, se puede hacer ropa, se puede hacer combustible, pero eso el gobierno no nos dice, siempre lo ha callado. Y entonces es un buen camino, le falta mucho camino para la legalización total de la cannabis y de que quiten ese estigma, sobre todo de las personas que no son tan jóvenes, para que sea todo realmente legal, ¿no? Para mí está mal, ¿no? O sea, que pues ya ves que la droga pues daña, pues, y pues no es, para mí está mal, que pues, sí, pues que daña, o sea, pues, y que uno salió también de ahí, ¿no? Y que gracias a Dios pues estamos bien y pues para mí no es incorrecto que legalicen la drogadicción, que pues ya ves que pues los jóvenes pues hoy en día en verdad son los que está afectando eso, ¿no? Hoy en día la droga pues para los jóvenes. Y pues ahí el gobierno es el que tiene la palabra.
Como podemos ver, la legalización de la marihuana es un tema del que mucha gente tiene algo que decir. Los medios le han dado bastante cobertura a sus usos de manera terapéutica y recreativa. En cuanto al uso terapéutico, se siguen haciendo investigaciones importantes. Y en cuanto al uso recreativo, no hay todavía un estudio definitivo que aborde el impacto en la salud, la sociedad y la familia. Piense en sustancias legales como el alcohol y el tabaco, que, sin embargo, tienen impactos colaterales significativos en el área de la salud. Hay diferentes usos, es cierto, y también diferentes maneras de abordar este delicado tema. Y con la intención de ampliar un poco el panorama, decidimos entrevistar a personas que nos pueden hablar del asunto desde diferentes ángulos. Platicamos primero con un abogado mexicano para conocer cómo piensa alguien involucrado en el ámbito jurídico. En México se legalizó recientemente el uso de la marihuana con fines recreativos y queríamos saber cuál es el impacto de esta legislación en un país como México, que ha sido marcado duramente por años por su guerra con el narcotráfico. Y hablando de uso recreativo, pues en las esquinas de las casas ve uno a los chamacos menores de 18 años y mayores también consumiendo droga en las calles, en los parques. Y entonces creo que es una ley que llega muy tarde, muy tarde. Las consecuencias de su legalización, pues realmente no sorprende a nadie. Creo que son los medios los que más ruido hacen al respecto y lo ponen en la tribuna y en el debate, pero los consumidores de todo tipo, lúdico, recreativo, los que están sembrando, vendiendo, no están muy sorprendidos. Quizás se alegren un poco los que están entrando al mercado de siembra y transportación y comercialización de la marihuana. Vale la pena pensar en esto. Creo que todos los que vivimos en países afectados por la narcoviolencia queremos un poco de paz. Pero ¿no le parece iluso pensar que estados que muchas veces han sido evidenciados por su vínculo con el crimen organizado realmente tengan el bienestar social como objetivo primario? ¿No será que antes de la paz pública hay otros intereses de por medio? Un artículo del New York Times, escrito hace algunos meses, lleva por título: México se dispone a legalizar la marihuana y a convertirse en el mayor mercado del mundo. Aparte del descenso en los precios, los analistas estiman que la producción y venta regulada traerá ganancias económicas a quienes la cultiven, abriéndose así una nueva opción de mercado para emprendedores del ramo. ¿Cómo afecta esto en la economía de los países que ya la legalizaron? Hay dos tipos de economía, la economía formal y la economía informal. La economía informal yo creo que podría verse afectada si se... Ahorita volvemos a aclarar, la Corte se pronunció en el uso lúdico y recreativo, no en el tráfico como lo conocemos, ¿no? Yo siento que no, yo siento que al contrario, si se hace un mercado de la marihuana, de la cannabis, si se hace un mercado formal, creo que sería una fuente de ingreso agrícola para este país, viéndolo desde ese punto de vista. Esta legislación todavía tiene muchas lagunas y no nos toca a nosotros ofrecer soluciones, pero sí surgen preguntas como ¿cuál será la respuesta de quienes ahora detentan el monopolio del tráfico y venta de nervantes? ¿Es posible que se incremente la violencia? ¿O cómo puede enfrentarse esta problemática que está afectando terriblemente a nuestras nuevas generaciones? Contrario a lo que pudiera pensarse, yo soy de la opinión de que México no requiere ya prohibir nada. México requiere prevenir y curar. Nuestro problema, desde mi punto muy particular de vista, es que nunca se ha hecho una verdadera campaña de prevención al consumo, de las consecuencias del consumo, y tampoco se han instalado suficientes clínicas para tratar las adicciones. Yo en alguna ocasión me preguntaban y opiné que era más sencillo para el Estado enfrentar a la delincuencia creando instituciones de prevención al consumo y creando instituciones para curar lo que ya está mal,
que enfrentándonos a balazos con los cárteles. De acuerdo a algunas estadísticas, por cada $1 en recaudación de impuestos por productos como el alcohol y el cigarro, se gastan 10 en daño social, desde accidentes hasta problemas de salud. Y como nuestro invitado claramente indica, sin sistemas de prevención y atención, el futuro en este renglón no luce muy prometedor. Es quizá por eso que los sistemas de salud son los que más se han opuesto a la legalización de la marihuana. Este es otro aspecto del que queremos hablar con alguien que ha estudiado los efectos de esta sustancia en el organismo y con quien platicaremos en un momento. Te invitamos a seguir con nosotros. La familia es un regalo de Dios. Es la compañía perfecta en los momentos difíciles y el mejor lugar para celebrar nuestros triunfos. Desde tiempos antiguos, la familia ha sido un pilar fundamental de la sociedad y hoy más que nunca debe mantener sus principios en Cristo. Acompaña al reverendo Román Pérez para descubrir qué pide Dios para vivir en paz y en armonía con nuestra familia. Puedes ver nuestros episodios cada lunes a las 10 de la mañana en el canal de YouTube de Ministerio Reforma. Vida en Familia. Estamos hablando sobre la legalización de la marihuana, que es un paso que algunos países ya han dado en el continente americano, como Canadá, México y Uruguay. Existen todavía muchas lagunas y el asunto es motivo de debate. Queremos hablar ahora de este tema desde la perspectiva de la salud pública. ¿Hace daño fumar marihuana? ¿Cómo responde nuestro cuerpo ante su consumo? Hay diversos estudios que se han realizado a través de los años, los cuales arrojan datos interesantes. Bueno, en el organismo tiene muchos efectos, pero principalmente uno de los más estudiados es los efectos que tiene en el cerebro en cuestiones de la estructura y su función. Por ejemplo, aparte de los recreativos, de los más utilizados en lo que es en la medicina, son sus efectos analgésicos y antiinflamatorios. Sin embargo, bueno, como toda droga de abuso, tiene otros efectos adversos. Principalmente estos van enfocados a lo que es el deterioro de la cognición. Por ejemplo, hay un estudio muy interesante en adolescentes en Nueva Zelanda. Agarraron un grupo de chicos alrededor de 12 y 14 años de edad que consumían cannabis, los siguieron por un periodo de tiempo y ellos encontraron unos resultados muy interesantes. Aproximadamente ellos redujeron su coeficiente intelectual 8 puntos. ¿Qué es lo que implica esto? Que el consumo crónico de la cannabis en los adolescentes puede estar afectando a la memoria y por lo tanto también pueden influir en sus estudios. Y abordando un poquito más otro enfoque en otras especialidades, en otras ramas clínicas, por ejemplo en la psiquiatría, el uso de la cannabis ha sido altamente relacionado con la manifestación de otros síntomas psiquiátricos, llegando incluso a asociarlas al suicidio. Bueno, es difícil encontrar un medicamento que no tenga algún efecto adverso. Y si el uso de la marihuana está basado en estudios clínicos bien sustentados, podemos tal vez utilizarlos bajo vigilancia médica, sobre todo en casos en que se están haciendo estudios para tratar enfermedades para las cuales no existe otro tratamiento conocido. Pero en el caso de aquellos que solo lo hacen con fines recreativos, sí es importante que sopesen los riesgos y peligros en que incurren. Es una decisión crucial y no vaya a pensar que la juventud la consume por el dolor de espaldas.
Para quienes se enganchan por el uso lúdico, se cree que vale la pena correr los riesgos. ¿Cómo es que una simple planta pueda alterar nuestro organismo? Esto no fuera posible sin el agente causante de la alteración de nuestra conciencia y que por sus siglas es conocido como THC. Para ampliar esta información le pedimos a nuestra invitada que nos explicara qué es este compuesto y para qué sirve en la marihuana. El THC es el tetrahidrocannabinol, es una sustancia química que nosotros lo podemos encontrar en la marihuana. Específicamente el delta 9 tetrahidrocannabinol es el agente activo que le da el efecto psicoactivo a la marihuana. ¿Qué quiere decir esto? Es el que le permite a la marihuana tener la capacidad de alterar la percepción y el estado de ánimo de la persona. El tetrahidrocannabinol, cuando llega al cerebro, es captado por un cierto tipo de receptores, por ejemplo los CB1. Esta unión de la cannabis con el receptor lo que da como resultado es una estimulación de dopamina en áreas específicas del cerebro como las mesolímbicas. Además de eso, el THC, que es el agente que genera todo esto, permite la liberación de opioides endógenos, que estos opioides son los relacionados con los efectos analgésicos que están relacionados con la marihuana, ¿no? Pero pues bueno, hay que tener en cuenta que el THC realiza esos efectos dependiendo a la cantidad y la concentración que nosotros consumamos en ese momento. La concentración de THC importa, pero también la falta de concentración y de memoria que produce. Es interesante que uno de los argumentos a favor de la legalización de la marihuana es que según algunos no produce adicción. Aprovechamos para preguntarle a nuestra invitada acerca de este punto y esta fue su respuesta. Ciertamente está el debate que muchas personas piensan que la marihuana no es adictiva por sí sola, porque bueno, la comparan por ejemplo con la heroína, que es otra droga ilegal, y pues claro que en cuestión de prevalencia siempre la marihuana tiene un poquito menos, pero sí es adictiva. ¿Por qué? Bueno, hay casos que se reportan que una sustancia tú la vas a llamar adictiva si te da el síndrome de abstinencia. El cese de la marihuana, cuando tú ya estás consumiendo de manera crónica, tenemos los síntomas comunes de vómito, náuseas, sudoración. Inclusive en la marihuana está muy relacionada con los trastornos de la conducta alimentaria. Esta adicción depende de lo que le comentaba anteriormente, que depende de la cantidad, de la concentración que tenga en el momento del consumo. Últimamente, debido a las variedades de cultivo y que se hace de manera ilegal, esta concentración de delta 9 tetrahidrocannabinol, que es el agente psicoactivo, se ha incrementado. Entonces, mientras más cantidad, más peligrosa es y más probabilidad hay de una adicción. Entonces, sí, no podemos evitar, por supuesto, el tabaco, el alcohol causan los mismos efectos, pero pues la marihuana tiene la parte perjudicial es de que no está tan refinada como las otras. De acuerdo al Centro para Prevención y Control de Enfermedades de los Estados Unidos, los estudios actuales muestran que en el caso de los adolescentes, 1 de cada 6 se convierte en adicto. No solo eso, su uso también se asocia a un riesgo de sufrir esquizofrenia, psicosis y desórdenes afectivos. De nuevo, esto ayuda a entender la indecisión de los sistemas de salud de aceptar sin más las determinaciones de orden. Pero aun si la marihuana no produjera efectos indeseables y riesgosos y solo consideráramos sus efectos intoxicantes en el organismo, ¿qué podemos decir de este enervante desde el punto de vista espiritual? ¿Cómo vamos a responder a quienes antes se detenían del consumo de marihuana porque era ilegal? Queremos hablar de esto en La Vida Ahora, el programa internacional de la televisión. Regresamos.
Legalmente turbia, la legalización de la marihuana. Este es el tema hoy en La Vida Ahora. ¿Y usted qué piensa? Si es padre de familia y sus pequeños crecerán en este ambiente, ¿le preocupa esta situación? La verdad es que es dicotómico porque por una parte está bien, yo creo que se acabaría un poco el consumo ilegal y la compra, ¿no? Ilícita. Sin embargo, es complicado porque pues yo como madre, para mis hijos no es lo que quisiera, ¿no? No es lo ideal. Entonces, es una situación complicada. Sin embargo, creo que si se tomó la decisión unánime, pues esperemos que sea por un bien mayor, ¿no? ¿Cuál es el mundo que queremos para nuestros hijos? Platicamos con el pastor Mario Celi de Colombia, quien vivió en su país la lucha contra quienes alguna vez dominaron el mercado de estupefacientes. Y le preguntamos, ¿cuáles cree que sean las motivaciones para legalizar el uso de la marihuana en muchos países? Yo creo que primordialmente es la codicia, es la avaricia de grandes potentados que están en la esfera pública y ellos se han dado cuenta acerca de la posibilidad de tener ganancias astronómicas, de llegar a adquirir miles y miles de millones de dólares. Yo creo que una experiencia tácita nos la demuestra el estado de California en los Estados Unidos. Solamente el año pasado, el estado de California, por ventas para lo que llaman hoy en día marihuana recreativa, solamente llegó a tener una ganancia líquida de 19,000 millones de dólares en un año, según los estimativos del mismo estado colombiano. Por ventas al extranjero, por solo marihuana, se ha llegado a decir que llegaría a aproximadamente a 50,000 o 60,000 millones de dólares en cosa de un año o 2 años. Nosotros vamos a ver que el país seguirá igual de pobre o peor, porque los que se enriquecen son los que están arriba en la cúpula, en el poder. Son las élites de grandes negociantes de este narcótico que se van a enriquecer. Es un secreto a voces que el factor económico está sobrepasando las cuestiones éticas y sanitarias. Se promueven los beneficios en impuestos, trabajos, inversiones y en reducción de fuerza policial. Es bueno aclarar que el crimen organizado depende poco del tráfico de marihuana. Pero más allá de la avaricia, está además un daño del que poco se habla y afecta a la juventud y a cualquier consumidor. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Por qué busca la gente este tipo de sustancias? Que desde una perspectiva bíblica, mire, la marihuana, que podríamos enfocarla desde el idioma griego con la palabra farmacia, de donde viene farmacia, era la palabra que se usa en el griego para hechicerías, para brujerías. O sea que la marihuana tiene, en cierta manera, podríamos decir, una propiedad de índole espiritual. ¿Por qué razón? Porque la marihuana, en cuanto a su componente químico, una vez que llega al cerebro, inunda el torrente sanguíneo, se apodera de todo el sistema nervioso central, puede generar una especie de experiencia espiritual, que es ya algo que tiene que ver con el mundo del espíritu. Y la marihuana puede abrir la mente, de hecho lo hace. Por eso los estados de lo que llaman estados alterados de conciencia se pueden producir a través de la marihuana. Y la juventud está queriendo encontrar a través de este narcótico es alegría, paz, gozo, tal vez buscando una realización personal. La Biblia dice en Efesios 5:18, «No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu».
Este es un buen principio para rechazar cualquier sustancia que nos desconecte de la realidad y busque sustitutos para un vacío que solo puede ser llenado por Dios. La Biblia también dice que todo es lícito para el creyente, pero no debemos dejarnos que nada nos domine o controle. Por eso es que la iglesia tiene una tarea inmensa en este ambiente en el que hay mucho que perder, como nuestro pastor invitado nos señala. Yo creo que como iglesia cristiana debemos levantar nuestra voz y hacer ver los efectos negativos, históricos y comprobados que han existido en detrimento de la sociedad y de la juventud. Hay una razón básica y primordial. Las ganancias que están habiendo en el mundo por la venta de este narcótico se dan en el ámbito de la marihuana recreativa, no desde el punto de vista médico, científico, clínico y las investigaciones que se están haciendo. Es casi imposible que las minorías cristianas puedan impedir la aprobación de leyes con las que están en desacuerdo. Pero eso no nos debe dejar con una sensación de impotencia, ya que la necesidad de pastorear y dirigir a la verdad a las nuevas generaciones simplemente aumenta. ¿Qué postura debemos tomar los creyentes en este asunto y cuál es el aporte de valor que la fe ofrece a las nuevas generaciones? ¿Por qué no mejor pensar en una experiencia espiritual más auténtica, como es la fe bíblica, la fe cristiana, la fe en Dios por medio de Cristo, que podemos entender a través de su palabra? ¿Por qué no pensar en esto? Porque sí existe una mejor y verdadera realización espiritual a través de la fe en Dios por medio de Cristo. Agustín de Hipona, el sabio teólogo del norte de África, decía que el corazón del hombre tiene un vacío en forma de Dios y solo Dios puede llenarlo. Y también argumenta en su libro Confesiones que Señor, dijo, nos hiciste para ti y nuestras almas nunca van a encontrar descanso hasta que tú las tomes en tus manos. O sea que la juventud es la que va a salir perdiendo y muy pocos van a salir ganando en medio de las codicias monetarias que tienen las supuestas legalizaciones. Nos unimos a esta invitación con todo nuestro corazón. Si usted es creyente, recuerde que Dios nos llama a vivir en este mundo sin mancha y sin reproche y a no conformarnos a este siglo. Mostremos a este mundo que el único que puede llenar el vacío del alma es Jesucristo, no solo en esta vida, sino por toda la eternidad. Agradecemos tu preferencia al programa de hoy. Sabemos que estos temas generan muchas preguntas y también algunas dudas. Por eso queremos que nos escribas a la dirección que aparece en pantalla y te invitamos a sintonizar La Vida Ahora en este canal en una próxima oportunidad.